El día de mi boda estuvo a punto de convertirse en una catástrofe. Fue entonces, justo cuando todo parecía desmoronarse, que los secretos salieron a la luz y mis padres se vieron obligados a intervenir. Lo que comenzó como una humillación pública terminó marcando el inicio de algo que jamás imaginé. Valeria siempre supo que, en el corazón de su familia, el amor no se distribuía de forma equitativa. Desde niñas, la balanza se inclinaba sin disimulo hacia su hermana mayor, Renata. Era Renata quien recibía los aplausos en cada reunión escolar, las miradas cargadas de orgullo y las frases que siempre empezaban igual: aprende de tu hermana. Mientras Renata brillaba con naturalidad, Valeria aprendía el arte de hacerse pequeña para no incomodar. No era solo una cuestión de talento o apariencia. Era algo más profundo, más estructural. Como si sus padres hubieran decidido desde el primer día que Renata sería el eje alrededor del cual giraría el mundo familiar. Valeria creció intentando encontrar un espacio propio, un rincón donde existir sin ser comparada constantemente con el modelo perfecto que representaba a su hermana. Al llegar a la adultez tomó una decisión silenciosa pero firme: construiría su vida lejos de esa sombra interminable. Fue en esa búsqueda de independencia donde conoció a Sebastián. Él tenía una sonrisa franca y una manera tranquila de mirar que la hacía sentirse vista de verdad. Sebastián percibió en Valeria cualidades que nadie parecía notar: su sensibilidad, su inteligencia discreta, su fortaleza contenida. Con él descubrió una estabilidad que nunca antes había tenido, una relación donde no competía, donde simplemente podía ser. Juntos construyeron algo que parecía sólido, casi perfecto. El anuncio de la boda llenó a Valeria de felicidad, pero también despertó una ansiedad que no sabía explicar. Renata, aunque mantenía un contacto esporádico, siempre conservaba la capacidad de alterar cualquier ambiente con su sola presencia. Aún así, Valeria quiso creer que esta vez sería distinto. Que su matrimonio marcaría el comienzo de una etapa donde las comparaciones quedarían atrás. Semanas antes del gran día, organizó un almuerzo en su casa para reunir a familiares y amigos cercanos. Deseaba crear un recuerdo cálido, íntimo, un preludio alegre a la boda. La decoración era sencilla pero elegante, muy en su estilo. Los platos, preparados entre ella y Sebastián, llenaban la mesa con aromas acogedores. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sentía que todo estaba bajo control. Renata llegó tarde. Como siempre. Pero llegó impecable, vestida para impactar. Tenía ese talento casi instintivo para adueñarse de cualquier espacio. Las miradas se dirigieron hacia ella apenas cruzó la puerta. Valeria, aunque estaba acostumbrada, sintió el conocido nudo en el estómago. Con cada sonrisa exagerada, con cada comentario aparentemente amable, Renata parecía recordarles a todos, y especialmente a ella, quien era la estrella de la familia. Durante el almuerzo, entre risas y conversaciones cruzadas, Renata observaba todo con atención calculada. Elogiaba la comida, la decoración, incluso la relación de Valeria con Sebastián, pero siempre con un matiz sutil de superioridad, una condescendencia casi imperceptible para otros, pero imposible de ignorar para su hermana. Sebastián notó cómo la tensión endurecía los hombros de Valeria. Le apretó la mano bajo la mesa, en un gesto discreto de apoyo. Todo parecía mantenerse en equilibrio, hasta que Renata, con una teatralidad perfectamente ensayada, levantó su copa de vino. El sonido del cristal llamó la atención de todos. El murmullo cesó. «Es curioso cómo da vueltas la vida», dijo, mirando directamente a Valeria. «¿Quién iba a imaginar que Sebastián, mi exnovio, terminaría casándose contigo?» El impacto fue brutal. Valeria sintió que el corazón le golpeaba el pecho, no por celos, sino por la violencia del momento. Las miradas se tornaron incómodas. Algunos invitados bajaron la vista, otros observaban con una curiosidad morbosa imposible de disimular. Sebastián tensó la mandíbula y desvió los ojos hacia la mesa. «¿Nunca se lo contaste?», continuó Renata con una falsa sorpresa. «Fue algo breve, claro, pero intenso. De esos romances que no se olvidan». Las palabras estaban cuidadosamente elegidas. No eran una confesión inocente, eran una provocación. Valeria respiró profundo. No le dolía el pasado.
Lo que le dolía era la intención. El intento deliberado de robarle su momento, de sembrar incomodidad en lo que debía ser una celebración. Sebastián la miró, sus ojos pidiendo disculpas silenciosas. Antes de que él pudiera hablar, Valeria levantó una mano con suavidad. No necesitaba explicaciones. Renata, dijo con una calma que incluso a ella la sorprendió, ¿era realmente necesario? Sus miradas se encontraron. Por primera vez, Valeria sostuvo la de su hermana sin titubear. En sus ojos no había vergüenza ni inseguridad, sino una firmeza nueva, desconocida incluso para ella misma. Renata sonrió, encogiéndose de hombros. Solo pensé que era un detalle curioso. Pero por una fracción de segundo, algo en su expresión vaciló. Como si no hubiera esperado esa serenidad. Sebastián finalmente intervino, con voz firme. Fue antes de conocer a Valeria. No tiene ninguna importancia ahora. El silencio volvió a instalarse. Valeria asintió despacio. No permitiría que aquel momento se convirtiera en un espectáculo. No esta vez. Se puso de pie con elegancia. Creo que es suficiente por hoy, anunció con una sonrisa controlada. Gracias a todos por venir. Hemos tenido suficientes emociones. Los invitados comenzaron a levantarse, intercambiando miradas cargadas de tensión. Las despedidas fueron rápidas, casi incómodas. Y mientras la puerta se cerraba tras el último invitado, Valeria comprendió algo que le quemaba por dentro. Su boda no sería simplemente una celebración. Sería una batalla silenciosa por su dignidad. Renata parecía desconcertada. No estaba acostumbrada a que la enfrentaran, y mucho menos con aquella serenidad que Valeria había mostrado. Durante años había dominado cada discusión con una sonrisa altiva o una frase punzante. Pero esta vez algo fue distinto. La calma de su hermana la descolocó más que cualquier grito. Cuando el último invitado se marchó, el silencio cayó sobre la casa como un peso espeso. Valeria cerró la puerta con suavidad y se apoyó unos segundos en ella, respirando hondo. Luego se volvió hacia Sebastián. Él abrió la boca para hablar. Valeria, yo. Ella levantó la mano. No necesitas explicarte. Sé que eso no significa nada ahora. Lo que importa es lo que estamos construyendo tú y yo. Sebastián soltó el aire que llevaba conteniendo. El alivio fue evidente en su rostro. Pero antes de que pudiera acercarse, Valeria añadió con una firmeza nueva. Lo que sí importa, es mi hermana. Negó con la cabeza, indignada. No voy a permitir que vuelva a entrar en mi vida de esa manera. No sin consecuencias. Había algo distinto en su voz. No era rabia. Era decisión. El día de la boda amaneció luminoso, casi perfecto. El cielo despejado parecía una promesa. El aroma de las flores decoraba el salón con una delicadeza casi irreal. Todo parecía alinearse para que ese fuera el día más feliz de su vida. Frente al espejo, Valeria observó su reflejo. El vestido blanco caía con elegancia sobre su figura. Por primera vez en años, no se comparó con nadie. Sintió una mezcla de emoción, nervios y esperanza. Sebastián la esperaba en el altar. Con él empezaría una historia distinta, una vida donde no tendría que competir por ser suficiente. Los invitados comenzaron a llegar, llenando el ambiente de abrazos, risas y felicitaciones. Cada detalle de la ceremonia hablaba de ellos, de su complicidad, de su amor tranquilo, de los sueños compartidos. Y entonces llegó Renata. Entró como si el lugar le perteneciera. Su vestido era llamativo, más elaborado de lo apropiado para una invitada. Caminaba con esa seguridad calculada que siempre lograba atraer miradas. Algunas personas incluso dejaron de conversar para observarla. Valeria sintió el estómago encogerse, pero se obligó a sonreír. No permitiría que nada arruinara ese día. Nada. A medida que avanzaba la celebración, Renata parecía multiplicarse. Estaba en cada grupo, riendo con exageración, tocando brazos, contando anécdotas que siempre terminaban girando en torno a ella.
Sabía cómo colocarse bajo los reflectores sin que pareciera evidente. Al principio, Valeria decidió ignorarla. Era el patrón de siempre. Pero poco a poco los comentarios comenzaron a cruzar una línea invisible. «El vestido de Valeria es bonito», dijo Renata a un grupo de tías mientras la novia pasaba cerca. Aunque yo siempre la imaginé con algo más clásico. Más sobrio. Las palabras llegaron nítidas a los oídos de Valeria. Fingió no escucharlas, manteniendo la sonrisa. Sebastián notó cómo sus dedos se tensaban alrededor del ramo y la tomó de la mano con discreción. Pero Renata no había terminado. Durante los discursos, cuando el ambiente ya estaba cargado de emoción, pidió la palabra. Se levantó con una copa de champán en la mano y caminó hacia el centro del salón. «Quiero brindar por Valeria y Sebastián», anunció con tono ligero. «Son una pareja encantadora». Hizo una pausa estratégica. Aunque debo admitir que me sorprendió cuando supe que estaban juntos. ¿Quién diría que alguien tan equilibrado y tranquilo como Sebastián elegiría a alguien tan intensa como mi hermana? Una risa aislada intentó suavizar el comentario. Pero el silencio posterior fue más fuerte. Valeria sintió el pulso acelerarse. Cada latido retumbaba en sus oídos. Mantuvo la cabeza en alto. Sebastián clavó la mirada en Renata, serio. Pero ella continuó, como si nada. «Solo espero que no te vuelva loco». Como hizo con tantos otros que intentaron entenderla. El golpe fue directo. «Pero en fin», añadió levantando la copa. «Por el amor». Bebió de un solo trago, satisfecha, como si acabara de otorgar la bendición más generosa. Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla. La humillación quemaba, pero se negó a llorar frente a todos. No le daría ese triunfo. Los invitados se movían incómodos. Algunos evitaban mirar. Otros susurraban. Y entonces, por primera vez en muchos años, sus padres intervinieron. Su padre fue el primero en levantarse. Su rostro estaba rígido, la mandíbula apretada. «Renata», dijo con voz firme. «Creo que ya es suficiente». Con los comentarios inapropiados, completó su padre, con un tono que dejó a todos inmóviles. Incluso Valeria se sorprendió. No recordaba la última vez que sus padres habían enfrentado a Renata de esa manera. Durante años habían suavizado sus actitudes, excusado sus desplantes, disfrazado su crueldad de carácter fuerte. Pero esa noche estaban de pie, firmes, colocándose, por primera vez, del lado correcto. Renata soltó una risa breve, casi incrédula. «Solo me estoy divirtiendo», respondió con una sonrisa desafiante. No sabía que la verdad fuera un problema. Su madre dio un paso al frente. «Esto no se trata de ti, Renata. Hoy es el día de Valeria y Sebastián. Y tienes que respetarlo». La sorpresa cruzó el rostro de Renata como una sombra fugaz. No esperaba resistencia. Mucho menos de ellos. Pero el desconcierto pronto se transformó en frialdad. Se encogió de hombros. «Tal vez tengan razón. Será mejor que me vaya, antes de que mi presencia arruine algo más». Dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco y caminó hacia la salida. El eco de sus tacones resonó en el salón, marcando cada paso como una declaración de guerra silenciosa. Cuando la puerta se cerró tras ella, el aire pareció quedarse suspendido. El silencio era espeso. Incómodo. Poco a poco, las conversaciones comenzaron a reanudarse. Algunos invitados intentaron rescatar el ambiente con comentarios ligeros. Otros miraban a Valeria con expectación, como si esperaran una reacción, un quiebre. Pero lo que ella sintió fue algo distinto. Alivio. Por primera vez, sus padres habían reconocido el comportamiento de Renata como lo que era, inaceptable. Por primera vez, no la dejaron sola en medio del ataque. Sebastián entrelazó sus dedos con los de ella. Ese simple gesto fue suficiente para devolverle el equilibrio. La fiesta continuó. La música volvió a sonar. Las risas regresaron, tímidas al inicio,
luego más naturales. Pero para Valeria, algo había cambiado de forma irreversible. La sombra de su hermana ya no parecía tan imponente. Por primera vez en su vida, sintió que podía brillar con luz propia. La luna de miel era exactamente como la habían imaginado. Playas de arena blanca que parecían infinitas. El murmullo constante del mar. El calor suave del sol tropical acariciando la piel. El resort donde se hospedaban era elegante y acogedor, con una suite que parecía salida de una revista de viajes. Todo estaba diseñado para celebrar el inicio de una nueva etapa. Y, sin embargo, Valeria no lograba entregarse por completo a esa felicidad. Cada vez que cerraba los ojos para escuchar el sonido de las olas o sentir la brisa marina, una imagen interrumpía la calma: Renata, de pie en medio del salón, sonriendo con esa provocación calculada. Sus palabras repetidas como un eco venenoso. Era como si su hermana hubiera logrado infiltrarse incluso en el lugar más lejano y perfecto que podían haber elegido. Sebastián notó el cambio. Lo percibía en la forma en que ella miraba el horizonte sin verlo realmente, en los silencios prolongados, en las sonrisas que no llegaban a los ojos. Intentó distraerla con actividades: buceo en aguas cristalinas, cenas románticas a la luz de las velas, caminatas al atardecer donde el cielo se teñía de naranja y rosa. Valeria participaba. Sonreía. Agradecía el esfuerzo. Pero su mente seguía anclada en aquella escena. Una noche, durante una cena especialmente preparada en la terraza del resort, mientras el sol se hundía lentamente en el mar, Sebastián decidió hablar. «Estás distante», dijo con suavidad. «¿Qué está pasando?» Valeria sostuvo la copa de vino entre sus manos unos segundos antes de responder. Observaba el líquido rojo como si allí pudiera encontrar claridad. «No puedo dejar de pensar en lo que hizo Renata en la boda», admitió finalmente. «No es exactamente lo que dijo, es lo que intentó hacer. Quiso arruinar nuestro día. Convertirlo en algo sobre ella. Como siempre». Sebastián extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también convicción. Lo que pasó fue sobre ella, no sobre nosotros. No podemos permitir que eso le quite valor a lo que vivimos. Ese día fue nuestro, Valeria. Y nadie puede quitárnoslo. Sus palabras ofrecieron consuelo. Un refugio momentáneo. Pero no borraron la inquietud. Valeria sabía que tenía razón. Renata no había logrado destruir la boda. No realmente. Sin embargo, el intento dolía como una herida abierta. Comprendió algo con una claridad incómoda: no podía seguir ignorando el conflicto. No bastaba con alejarse físicamente. El problema no era la boda. Era todo lo que había permitido durante años. Y esa conversación pendiente no podía postergarse para siempre. Un enfrentamiento que llevaba años posponiendo. Durante los días siguientes, Valeria intentó mantenerse ocupada. Recorrió con Sebastián cada rincón del paraíso en el que estaban, tomaron fotografías bajo cielos imposibles, rieron en la orilla del mar como si fueran adolescentes sin pasado. Y por momentos, breves pero reales, lograba olvidar la tensión. Pero por las noches, cuando el silencio se instalaba en la habitación y solo se escuchaba el murmullo lejano del océano, su mente regresaba inevitablemente al mismo lugar. Veía a Renata levantando la copa. Escuchaba el filo oculto en cada palabra. Sentía otra vez esa impotencia que la había atravesado en plena celebración. Cuando el avión despegó rumbo a casa, Valeria apoyó la frente en la ventanilla. Observó cómo las nubes se abrían bajo ellas y una mezcla de nerviosismo y determinación se instaló en su pecho. Sabía que no sería fácil. Pero también sabía que ya no podía seguir huyendo. Era momento de enfrentar las heridas del pasado, y tal vez empezar a cerrarlas. Sebastián sostuvo su mano durante el vuelo. No dijo mucho. No hacía falta. Ese gesto sencillo le recordaba que no estaba sola. Con él a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. Incluso a Renata. El trayecto hacia la casa de su hermana fue silencioso.
Valeria conducía con la espalda recta, los dedos tensos sobre el volante. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía. Era una decisión madura, inevitable. Sebastián la había apoyado cuando le dijo que necesitaba hablar con Renata, pero ambos sabían que esa conversación debía ocurrir sin intermediarios. Cuando llegó, permaneció unos segundos frente a la puerta antes de tocar el timbre. Inspiró profundo. La puerta se abrió. Renata apareció con su habitual elegancia impecable. Su postura seguía siendo segura, casi altiva. Pero en sus ojos hubo un destello de sorpresa. Valeria, no te esperaba. Su tono era neutro, aunque una ligera tensión vibraba en las palabras. Valeria entró. La casa estaba exactamente como la imaginaba, ordenada con precisión, cada objeto colocado con intención. Todo bajo control. Como la imagen que Renata proyectaba al mundo. Se sentaron frente a frente en la sala, separadas por una mesa de centro de vidrio que parecía simbolizar años de distancia emocional. Valeria no rodeó el tema. Vine porque necesitamos hablar. Lo que hiciste en mi boda, no puedo simplemente dejarlo pasar sin entender por qué. Renata desvió la mirada. Comenzó a jugar con el anillo que llevaba en el dedo, un gesto nervioso poco habitual en ella. Durante unos segundos pareció debatirse internamente. Luego suspiró. Sabía que vendrías tarde o temprano. Y, sinceramente, creo que estaba esperando este momento. Su voz ya no era desafiante. Sonaba cansada. Arruiné tu boda porque estaba enfadada. Valeria frunció el ceño. ¿Enfadada conmigo? Yo nunca te he hecho nada. Enfadada contigo, corrigió Renata. Enfadada conmigo misma. Enfadada con todo. Hubo un silencio breve antes de que su voz se elevara ligeramente. Siempre fuiste la que parecía libre. La que podía equivocarse sin que el mundo se derrumbara. ¿Crees que fue fácil para mí ser la hija perfecta? ¿La hermana ejemplar? ¿La que no podía fallar jamás? Valeria parpadeó, desconcertada. No tienes idea del peso que es cargar con todas las expectativas de nuestros padres, continuó Renata. Si sacaba un 9, preguntaban por qué no era un 10. Si ganaba un premio, debía ser mayor la próxima vez. Nunca fue suficiente. Pasé años intentando cumplir con lo que esperaban, mientras tú simplemente eras tú. Valeria permaneció en silencio. Jamás lo había visto desde ese ángulo. Para ella, Renata siempre había vivido en la cima, admirada, privilegiada, favorecida. Pero ahora empezaba a distinguir grietas en esa armadura perfecta. Eso no justifica lo que hiciste, dijo finalmente. Intentaste convertir el día más importante de mi vida en un escenario para reafirmar tu superioridad. Fue cruel, Renata. Y honestamente, esperaba más de ti. Las palabras cayeron con peso. Renata bajó la cabeza. Sus hombros se tensaron, como si por primera vez no tuviera una respuesta afilada preparada. Pasaron varios segundos antes de que hablara. Lo sé, murmuró. Sé que fue cruel. Y lo siento. De verdad. Su voz estaba marcada por un arrepentimiento que no parecía fingido. En ese momento me sentí tan pequeña. Verte feliz. Amada. Con alguien que te valora. Me hizo darme cuenta de cuánto he fallado. Mis relaciones han sido un desastre. Nunca he logrado estabilidad. Y creo que proyecté esa frustración en ti. Levantó la mirada. No es una excusa. Pero es la verdad. Valeria sintió una presión en el pecho. Nunca había imaginado que detrás de esa fachada impecable pudiera esconderse tanta inseguridad. Siempre creyó que Renata actuaba desde la superioridad. Ahora comprendía que también lo hacía desde el miedo. Por primera vez, no vio a su hermana como la rival invencible de su infancia. La vio como alguien vulnerable. Tan marcada por las expectativas familiares como ella. Renata respiró hondo. Solo quería que supieras que estoy intentando cambiar.
No quiero seguir siendo esa persona, su voz vaciló ligeramente. No quiero ser alguien que destruye lo que otros construyen. Una persona que necesita rebajar a otros para sentirse mejor, terminó diciendo Renata, con la voz quebrándose apenas. Sé que eso no borra lo que hice. Pero espero que al menos sea un comienzo. Sus ojos estaban húmedos. No era una actuación. Valeria lo supo en ese instante. Respiró hondo. Dentro de ella convivían años de resentimiento, silencios acumulados, comparaciones que habían marcado su autoestima desde la infancia. Pero también comprendió algo esencial: seguir aferrada al dolor no la conduciría a ningún lugar distinto. Acepto tus disculpas, Renata, dijo con serenidad. Pero eso no significa que todo cambiará de la noche a la mañana. La confianza se construye con tiempo, y con hechos. Renata asintió despacio, como si ya esperara esa respuesta. Lo entiendo. Solo espero que podamos empezar de nuevo. No como rivales, sino como hermanas. Valeria no respondió de inmediato. Se levantó, rodeó la mesa de vidrio que las había separado durante tantos años y, en un gesto que ni ella misma había planeado, la abrazó. Al principio fue un abrazo tenso, casi torpe. Dos cuerpos que no sabían bien cómo encajar después de tanto tiempo compitiendo. Pero poco a poco los brazos se afirmaron. Las defensas cedieron. Y las lágrimas comenzaron a fluir sin vergüenza. Años de competencia silenciosa, de malentendidos y heridas no nombradas empezaron a disolverse en ese pequeño gesto. Cuando se separaron, Renata sonrió. No era la sonrisa altiva de siempre. Era limpia, genuina. Gracias por venir, murmuró. Significa más de lo que imaginas. Valeria asintió. Sentía una ligereza que no experimentaba desde hacía mucho. Tal vez este sea el inicio de algo nuevo. Pero tendremos que trabajarlo juntas. La relación entre ambas no se transformó de un día para otro. No existían milagros emocionales. Pero sí voluntad. Después de aquella conversación, comenzaron a verse con mayor frecuencia. Las reuniones ya no estaban cargadas de tensión soterrada. Había diálogos honestos, momentos incómodos que decidían atravesar en lugar de evitar, y risas que por fin sonaban naturales. Valeria, junto a Sebastián, vivía los primeros meses de su matrimonio con una felicidad serena. Ya no sentía que debía demostrar nada. Ya no se comparaba. Por primera vez tenía espacio para construir su vida sin la sombra constante de su hermana sobre sus hombros. Una tarde, mientras organizaba una pequeña reunión en su casa, Renata llegó con una expresión distinta. Más suave. Más ligera. Valeria lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Tienes una sonrisa que no veía desde hace años, comentó mientras le ofrecía una copa de vino. Renata soltó una risa tímida. Tal vez sea porque, por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz conmigo misma. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana antes de continuar. ¿Conocí a alguien, Valeria? Los ojos de Valeria se abrieron con sorpresa genuina. ¿En serio? Cuéntame. Se llama Mateo. Es arquitecto. Pero más allá de eso, me hace sentir que no tengo que ser perfecta todo el tiempo. Al pronunciar su nombre, algo en su mirada cambió. Una calidez nueva. No espera que sea la mejor en todo. No me mide. Simplemente, le gusto por quien soy. Valeria sintió un nudo en la garganta. Ver a su hermana experimentar ese tipo de aceptación era la prueba más clara de que el cambio era real. Me alegra mucho, Renata. ¿Cuándo lo conoceré? Tranquila, rió ella. Aún es pronto. Pero llegará el momento. Con el paso de los meses, la transformación se hizo evidente. Renata seguía siendo fuerte y segura, pero ahora había en ella una vulnerabilidad honesta que la hacía más humana. Decidió abrir su propia oficina de consultoría, un proyecto que había postergado durante años por miedo a no estar a la altura de las expectativas familiares. Esta vez lo hizo por convicción, no por competencia. En una cena familiar,
sus padres hablaron con orgullo de ambas hijas. Pero esta vez esas palabras no pesaron sobre Valeria. No sintió que tuviera que ganarse un lugar. Ya lo había encontrado. Después de la cena, las hermanas caminaron hacia el jardín. La noche era tranquila, las estrellas brillaban con una serenidad que parecía simbolizar el momento. Nada de esto habría pasado si no hubieras venido a verme aquel día, dijo Renata con gratitud. Valeria sonrió. Creo que ambas lo necesitábamos. Fue difícil, pero necesario. Permanecieron en silencio unos segundos, contemplando el cielo. Valeria comprendió que había dejado atrás las sombras que durante tanto tiempo definieron su identidad. Y Renata, a su lado, parecía haber encontrado por fin la libertad de ser auténtica. Perdonar no significa olvidar. Significa elegir avanzar sin cargar eternamente con la herida. Ambas aprendieron que el perdón puede liberar, que los lazos pueden reconstruirse cuando existe honestidad y voluntad real de cambiar. Y que incluso las historias más complicadas pueden encontrar un desenlace inesperadamente hermoso.